bienvenidos a este epílogo de nuestro curso sobre el gran novelista británico D.H. Lawrence. Como había dicho en la sesión pasada, este último capítulo lo vamos a dedicar sobre todo a la parte en que Lawrence visita México, habla sobre México, trata sobre México, ama y aborrece México. Y para ello se me ocurrió invitar a uno de mis mejores amigos, uno de los mejores novelistas vivos en México, asimismo, Pedro Ángel Palou, que recientemente, por cierto, publicó un gran fresco, un gran mural sobre la Ciudad de México que se titula justamente México. Eso, entre otras muchísimas novelas que la verdad aquí no voy a nombrar porque este curso sobre todo es sobre D.H. Lawrence. Entonces, solo decirles, y me vas a permitir, Pedro, decirles que eres un apasionado sobre este escritor, como yo lo he sido durante muchos años. Llevamos años, si no es que creo que décadas, hablando, discutiendo, debatiendo y compartiendo opiniones también sobre otros escritores, por supuesto, sobre James Joyce, que es inevitable hablar de él cuando hablamos de Lawrence a sí mismo y de toda la generación del modernismo anglosajón, etcétera. Pero sobre todo es Lawrence quien nos ha traído, nos ha imantado durante mucho tiempo. Y bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación, Pedro, de dónde nos quedamos para los que nos han estado siguiendo en estas últimas semanas. Solo comentar antes de tu recapitulación que de hecho nos conocimos antes del crack en Texcoco y estabas leyendo Sons and Lovers. Ok. Bueno, ¿y eso mientras yo estaba con Eduardo Villegas, Eric Tennis Boy, tomando curados de tomate en una pulquería de la vuelta del hotel, un hotel feísimo donde nos quedamos en Texcoco. Y me regresé en tu coche, tú me llevaste al DF, de hecho, a la Tapo para que regresara yo a Puebla, así que... Porque eres poblano, hay que decirlo. Así es. No soy hijo de un minero, pero soy poblano. Perdón, adelante. No, decir, ¿qué año fue esto? Lo de Texcoco, este encuentro de escritores o... Yo creo que habrá sido 89, 90. O sea, Sí. 40 y pico años de conocernos, Pedro. Sí. Bueno. Sí, 40 y pico 89, años 90. de... Has tenido que aguantarme. Pobre de ti. Bueno. Jugamos soccer ahí con Ricardo Chávez Castañeda atrás de la Casa de la Cultura de Texcoco. Ya. Fue un viaje divertido. Éramos hay que decir que también muchos tuvieron que aguantar a Lawrence a través de los años porque era un ser bastante dificilito. Muy difícil, por decirlo menos. Hoy día, dificilito. Bueno, Frida no se quedaba atrás, así que tal para cual, ¿verdad? Quién sabe cómo se aguantaron. Pero bueno, ya entro en materia para ya centrarnos más en el tema. Habíamos dicho que después de haber estado en Ceilán, Sri Lanka, actualmente, pasan esos meses, Lawrence no es lo que él esperaba después de esta invitación de sus amigos pintores budistas. Se trasladan al noroeste de Australia, donde ya conté también, no voy a repetir, conoce a esta joven escritora Molly Skinner, que va a escribir, o ya escribió una novela, The House of Ellis. Lawrence se dedica a reescribir esa novela, ¿verdad? Son pocos meses los que están allí, se trasladan a Sydney y después a un pequeño pueblo, ciudad pequeña cerca de Sydney, Australia, donde va a escribir Kangaroo, esta otra primera novela pseudopolítica, aunque realmente su primera, para muchos críticos, gran novela política, entre otras muchas cosas que ya hablaremos, Pedro, es The Plumed Serpent, la serpiente emplumada, que es la que sobre todo nos acomete el día de hoy. Pero para esto, él llega, Pedro, a Estados Unidos en 1922, invitado por esta fan que tiene Mabel Luján, ¿verdad? Que está casada con un nativo de Nuevo México, ¿verdad? Con Tony, que es muy importante. No son solamente nombres tirados ahí, son importantes, sobre todo, vamos a ver para The Plumed Serpent, y no solamente para esa novela. Están en Taos, cerca de Taos le ofrecen un rancho donde vivir, que es el rancho Kiowa o Kiowa, ¿verdad? Que significa lobo. Posteriormente, también ya lo conté, Pedro, van a hacer una transacción, le van a dejar ese ranchito, esa cabañita que yo visité, por cierto, hace muchos años, muy joven,
A Se cambio lo del dieron. manuscrito, ¿verdad? De Sons and Lovers. Sons and Lovers, como intercambio, o sea, imagínate, a cambio del manuscrito de Sons and Lovers, que ahorita debe ser invaluable, a cambio se quedan con lo que, la única propiedad que ellos van a tener en la vida, porque no tuvieron propiedades, siempre Y vivieron ahora la... se llama D.H. Lawrence Ranch, ya no se llama Kiowa Ranch, ¿no? Ah, no sabía que sí se Sí, llama, no ya tiene recuerdo. el nombre de D.H., sí. Y hay una pequeña capillita ahí con un ave fénix. ¿Tú fuiste? ¿La visitaste? No, no he ido nunca. Ok, ok. Merece la pena. Y uno entiende por qué es que tanto Frida y él se enamoraron de Nuevo México. Sin embargo, como conté la vez pasada, algo faltaba. Y ese algo él siempre lo define como la sangre, machaconamente la sangre, lo cual muchos estudiosos han tratado de explicar. No tiene nada que ver con sadismo ni con vampirismo, es una cosa medio metafísica a veces, ¿verdad? El tema recurrente de la sangre asociado con la vida, ¿verdad? La vida como Lawrence la entendía, ¿verdad? Y que quería, tú sabes, captar en sus novelas, esa era la obsesión, captar esa sangre, ¿verdad? Y si no, pues era una falsa novela, y las novelas decían la verdad. Para Lawrence, las novelas revelaban la verdad. Y cuando conocen a esta pareja de un poeta que se apellida Johnson y su amante, que los invitan, en Taos los invitan, vamos a Ciudad de México. Y aquí entramos en materia, estamos en el año de 1923, ¿correcto? 23. De hecho, ellos se quedan prácticamente 2 años enteros en Taos. Ahí escribe D.H. O reescribe D.H. Studies in Classical American Literature, que es muy importante, creo yo, para lo que ya estamos hablando, porque, por ejemplo, gracias a ese libro es que se revitaliza. A veces no nos damos cuenta de cómo un escritor puede reordenar la biblioteca, por decir así. Sin Amado Nervo no existiría Sor Juana en la biblioteca contemporánea, o a lo mejor lo hubiera existido, pero muchos años después. Y sin D.H., creo, y sin este libro, no se hubiera revitalizado a Herman Melville, que le dedica uno de los mejores apartados, pero también le dedica un apartado que me interesa para entrar justo en este tema de la sangre, a los trascendentalistas de aquí, de New Hampshire, que le interesaban tanto, ¿no? Thoreau, Emerson, porque hay algo de trascendentalismo o de, vamos a decirlo así, misticismo laico o metafísica, la decías tú en D.H. La diferencia, digamos, de los trascendentalistas que podrían pensar que esto solo se puede representar, obviamente, a través de la vida. Walden es un ejercicio de lo mismo, irse al Walden Pond, pero sobre todo se refleja en una obra. Y para Lawrence creo que obra y vida son absolutamente inseparables, y ya lo has tratado en las otras sesiones de tu curso. Es decir, lo que tú estás diciendo, que en la novela se refleja la verdad, es una verdad metafísica por un lado, pero también es una verdad vivida, encarnada. Y Sí. por eso quizá escogí esta pintura de Lawrence que está como fondo de mi pantalla. ¿Por qué? Porque finalmente es una especie de representación de Lawrence que puede ser Cristo, las túnicas de los otros, la desnudez, pero también esta especie de vitalismo renacido. Y cuando falla Ceilán o Sri Lanka, cuando falla Italia antes, Antes. ahora piensa que lo va a encontrar en América. También terminará deprimiéndose y también terminará diciendo, nunca podré escribir mi novela americana. Y lo escribe. Pero quizá para entrar muy en materia, se les termina la visa de turismo en Taos. Y entonces Mabel Dodge Lujan, esta mujer muy extraña, tú y yo hemos hablado de una novela que quizá podemos hablar en algún momentito. Ya la mencioné también, sí. La mencionaste, La dedicada Second Place, justo a Second Place, sí, 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 que es una Second Place de alegoría Rachel sobre esta Cox. historia, sí. Exacto. Llevada a otras dimensiones, pero creo que todavía fue mucho más profunda la amistad y la enemistad. Y, de hecho, Mabel iba a ir a ese viaje y Lawrence se lo impide. Le dice, I'm not angry, I need to be alone. Y entonces se enoja muchísimo Mabel porque quiere estar solo, pero invita a Whittier Weiner y a Spud Johnson al viaje. Sí. Viajan, pasan al Paso, Texas, y del Paso se van en Pullman a la Ciudad de México en una, ya lo pensemos, no es lo mismo viajar ahora que viajar entonces, son 1,200 millas. A Lawrence le empieza a molestar, por ejemplo, y lo escribe, esta intimidad de los pasajeros,
que todo el mundo está junto, que ahí descansan atrás de sus cortinas verdes, medio se acuestan, Sí. arriban en la capital de México el 23 de marzo ya dijimos, de 23. 1923, Sí. y en un hotelito de la Avenida Uruguay, un hotelito italiano, por cierto, El eh, Monte Carlo. el Monte Carlo beben Chianti. eh, eh, Antimexicano. Imagínate, ¿no? Una minestrone, según parece, toman... y entonces Lawrence empieza escribiendo que ese hotel y que esa situación le parece más el sur de Italia, que ya había intentado como este ejercicio de vitalismo, que América. Y no, Bueno, no se nos olvide que ha leído mucho sobre México. De hecho, con Mabel discute que Nuevo México no tiene historia o tiene una historia muy pequeña escrita. Obviamente no se mete a fondo, por supuesto que hay una historia escribe muy ensayos profunda. sobre los indios Pueblo en Exactamente. Nuevo México. Pero dice, es una historia muy pequeña. En cambio, en México hay una historia muy grande y se ha preparado para el viaje. Ha hecho una enorme cantidad de, vamos a decirlo así, preparatory reading, ¿no? De escritura. Piensa que va a escribir, ¿no? Pero ha leído mucho sobre Porfirio Díaz, sobre la dictadura, sobre la revolución, estamos en 1923, Uh -huh. y sobre los aztecas y Quetzalcóatl. De hecho, sus primeros conocimientos sobre Quetzalcóatl, que va a ser muy importante para la serpiente, le vienen de una guía de turistas, de la Terry's Guide of Mexico. Ahí es donde encuentra por primera vez la referencia a Quetzalcóatl. Y no se nos olvide qué está pasando ya también con la pareja, ¿no? Esta pareja que siempre tuvo enormes pleitos, enormes desavenencias y a la vez un amor Profundo. intensísimo y Sí. profundo. Uh -huh. Weiner dice, y me gusta mucho la diferenciación que él hace en ese viaje, y creo que por ahí podemos también continuar, es que Lawrence es el teatro y Frida es la vida. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Para Lawrence todo es dramatización, ¿no? Uh -huh. Entonces llega a la Ciudad de México, hay una comida con el Pen Club, Sí, sí. va a Teotihuacán, que le importa mucho, y quien lo acompaña, casi no se conoce este dato, quien lo acompaña en esas primeras visitas, puesto por el Pen Club México, es Luis Quintanilla, uno de los poetas menores del grupo estridentista, que se firmaba con K. Quintanilla, Uh -huh. y lo lleva, por ejemplo, que esta es una escena muy interesante de las primeras grandes desavenencias de Lawrence con México, lo lleva a ver al secretario de Educación, Vasconcelos. Uh -huh. Vasconcelos lo hace esperar horas enteras, casi lo deja plantado, al final solo lo recibe y lo saluda, no le interesa a DH, no lo conoce realmente, le han puesto esta fija, y Lawrence dice allí, es de Vasconcelos, se está refiriendo a Vasconcelos, y en vez de decir, digamos, por mi raza hablará el espíritu, para decirlo aquí en la UNAM, dice, estos inditos vestidos de domingo que se visten y entonces adquieren el poder y desconocen que deben de tratar bien a todas las personas, porque para Lawrence no es una cuestión de clase ni de que reconozca que él es DH. Lo que le molesta es como un servidor público no sirve a la gente, ¿no? No hay él no está haciendo una cuestión personal de una deferencia, ¿no? ¿Por qué le interesa Quetzalcóatl? Si quieres, de ahí empezamos. Sí, bueno, antes que... Porque una de las... perdón, pero quizá podemos hablar después entonces de Quetzalcóatl y los gemelos y la gemelidad y este nombre que para él significa Quetzalcóatl, que es gemelo, que le atrae muchísimo. Sí, sí. No, si me permites, ahorita que mencionaste los Studies on American Literature, que él reescribe justamente en Taos, fíjate que hay una frasecita que recientemente releí, que es muy buena y que nos indica mucho del arte de Lawrence, del arte novelístico. Dice, never trust the artist, always trust the tale. Y esta frase, por cierto, está en este libro de los estudios de literatura americana, muy importante. Fíjate que coincide con otra que a mí me gustaba mucho citar cuando publiqué aquel libro que, por cierto, la primera edición, siendo tú secretario de Cultura de Puebla, tú me la publicaste, Pedro, y eso nunca lo voy a olvidar, mi libro sobre Lawrence y Joyce,
Yo siempre decía, o citaba a Lawrence, donde decía que nunca la metafísica puede, el arte de la novela nunca puede estar supeditado a la metafísica, sino la metafísica tiene que estar supeditada al arte de la novela. Y cuando pasa lo contrario, las novelas pasan a ser panegíricos o manifiestos, otra cosa que no es la novela. Por supuesto que las novelas tienen ideas, inevitablemente, pero no Claro. puede supeditar el arte de la novela a las ideas. Y eso es lo que esta frase de este libro de Studies on Latin American Literature que tú mencionas es tan importante. Y eso creo que tenemos que hablar hasta qué punto pasa o no pasa esto en The Plum Serpent. Es una de las grandes discusiones para mí. ¿Pasa o no pasa que las ideas de Lawrence están siendo supeditadas al arte de la novela o el arte de la novela está siendo supeditado a estas ideas que, como dices, ya tenía él hasta cierto punto preconcebidas al llegar a México? De hecho, estoy seguro que ya las tenía preconcebidas y él se encuentra, obviamente, con elementos que le permiten decir, otra vez, así como él pensaba que él era una encarnación de esa especie de energía proteica de sangre. Por cierto, Vasconcelos hubiera entendido muy bien con él, curiosamente, Sí, si hubieran sí, hablado del tema. claro. Eso es lo más irónico. Es lo más irónico. Es Tal casi, para casi cual. vasconcelista en ese sentido, o vasconcelista es D.H. Lawrenceano. Y por eso Teotihuacán es muy importante, porque ahí se encuentra en la pirámide de Quetzalcóatl, Sí. con este dios que le va a parecer importantísimo, que por un lado es tierra y fuego, fíjense nada más que importante para Lawrence, que es un gemelo, que es para él el nombre significa gemelo. Ve la pirámide y le parece interesantísimo que no solo atrás de la figura de Quetzalcóatl están también grabados en la piedra peces, aves, reptiles, todas estas serpientes. De hecho, la novela se iba a llamar originalmente y el primer manuscrito es Quetzalcóatl, no es la serpiente emplumada. Es mucho mejor la serpiente emplumada precisamente porque encarna mejor estas dos ideas y esa dualidad, ¿no? Claro. Que Paz llamará no para D.H., sino para otras cosas, esa dualidad funesta, ¿no? Por cierto, esa primera versión, paréntesis, perdón, la va a escribir en En Guadalajara, Chapala, en el lago de Chapala, en Chapala, claro. porque después de la Ciudad de México, para contextualizar un poco, Pedro, después de esas Sí, sí, qué semanas en la bueno. Ciudad de México, es cuando aparece esta joven Ira Purnell, que es Ajá. una alumna de Johnson, del poeta de Scott Sí, Johnson, que les dice, vénganse a Guadalajara, está precioso. Sí, sí, recuerdas sí. esa parte. Es que Entonces, todos se quedan primero, todos se quedan, Biner y ellos y Johnson se quedan en la capital, en la Ciudad de México, y él se va a Chapala a escribir. No es a gratuito reconocer el que, área, realmente, ¿no? Y es cuando le manda un telegrama a Frida, le dice, ya encontré el paraíso. Fíjate, exactamente, ya encontré el él cree paraíso. que ahora sí, por fin Chapala va a ser el lugar perfecto, y no es gratuito que el inicio de Mañanitas en México, un libro que debería de reeditarse siempre en México, que es una De mirada acuerdo. maravillosa sobre el país, empieza diciendo, cuando uno dice México, en realidad dice un pequeño pueblo, y empieza a describir este idilio, y el pequeño pueblo es Chapala, ¿no? Ahora Chapala y Ajijic y todos estos lugares están llenos de norteamericanos, ya no necesita que de ninguna manera DH lo promueva, ¿no? Pero en ese entonces es este pueblo solitario que está y no realmente cerca de la ciudad de Guadalajara, que es ajeno a la modernidad, que es esta especie de paraíso. Y estando allí también le llega un telegrama en abril de Taos, donde para todo este apocalipsis, Taos es también el caos de esta especie de retiro artístico que hizo Mabel y le llega justo la información de que Tony y Mabel se han casado, ¿no? Y DH, que de por sí estaba muy enojado con Mabel, se vuelve a enojar porque se casa, después de todo lo que han vivido y la intensidad del conflicto, ¿por qué se casa cuando él no está, ¿no? Si sabe que va a regresar. De hecho, después de México va a haber un viaje muy caótico también y muy problemático de regreso a Inglaterra. Regresará a Taos y en 1925 en México, ya en Oaxaca, hablaremos de eso un poco más adelante, Sí, sí. está reescribiendo Quetzalcóatl como la serpiente emplumada y ahí es donde
por fin acepta el diagnóstico de la tuberculosis, Bueno, pero y malaria, y finalmente no se curará, pero morirá bastante disminuido por esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, regresando a la serpiente, si tú quieres, sí, sí, nada más. en los propios estudios termino con esta parte, en los propios estudios de Classical American Literature, al que ya hemos hecho referencia, se refiere él a Quetzalcóatl. Ya ahí habla de Quetzalcóatl y considera esta profecía fatal, digámoslo así, del regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Escribe allí en ese momento que a través, hoy nos va a parecer de un misticismo extraño, pero lo quiero citar, a través de ciertas vibraciones en el éter, pudieron sentir los aztecas, según dice Lawrence, que esta llegada de los barbados extranjeros blancos era un hecho. Entonces, también en la idea preconcebida de Lawrence, es muy, muy importante la idea de regreso. Lawrence todo el tiempo está haciendo estos viajes de los que has estado haciendo referencia y reintrodujiste al inicio de la plática, pero en realidad lo que le interesa es regresar. Finalmente es el cuarto hijo de este minero casi iletrado y siempre pensará en el regreso a Inglaterra como en el regreso del hijo pródigo, ¿no? Entonces el regreso de Quetzalcóatl le parece interesante, pero le parece también funesto. Pedro, esa primera visita al lago de Chapala, bueno, Ciudad de México, Guadalajara, lago de Chapala, esa primer versión a mano, antes de ser mecanografiada de Lawrence, la escribe en, que son 3 o 4 meses. Como 4 meses, sí. Son, en 4 meses escribe esa primera versión que tiene esa edición, son como 250 páginas. Es muy impresionante. Sí. La versión que conocemos, la que se lee actual, puedes conseguir la de Quetzalcóatl. Sí, sí. Esa ya tiene casi 550 páginas. Es una novela gorda, muy ambiciosa. Y esa segunda versión es la que va a escribir en Oaxaca un año después. Pero en esa primera versión hay que decir nada más que aunque ya están perfilados los personajes principales, que sobre todo ya sabemos que es Kate, esta irlandesa. Kate Burns, ajá. Sí, esta Kate, que es, en mi opinión, una especie de portavoz o alter ego o trasunto del mismo Lawrence, donde él a través de ella está tratando de descifrar cómo es que percibe a México. Es como una lupa magnificadora, Kate, de lo que le está pasando en todo momento en la Ciudad de México, cómo se va sintiendo toda la parte, pues no solamente metafísica, sino también sensorial. En esa primera versión de Quetzalcóatl todavía no va a estar la parte ni el misticismo, ni la parte política, ni todavía toda esa cosmogonía, porque hay que decirlo, la serpiente emplumada es una cosmogonía, no es poca cosa, no es poca cosa haberse creado un mundo, se inventó un mundo, que para muchos, por cierto, Pedro, es uno de los grandes problemas cuando leen esta novela, porque, caray, esto no es México, o sí es México, no se parece, sí se parece, cuanto que se nos olvida, y esa es mi opinión, y quiero preguntarte a ti, que, como diría Vargas Llosa, el elemento añadido, es decir, no podemos pretender estar leyendo una guía de turistas, no, esto claro. Es un libro de geografía o de historia, esto es una obra de arte, es un libro de ficción donde el elemento añadido transfigura la realidad de México, de Oaxaca, etcétera, de Guadalajara, la transfigura. Chapala, por ejemplo, el capítulo 4, 5, que es hermoso. Hermosísimo. Ese capítulo es y no es Chapala, la pelea de toros, esta con la que inicia la novela, es y no es México. Entonces, pretender leerla como si fuera una calca de cómo era México en esos años, a mí me parece una equivocación, pero yo quiero oír tu opinión. Sí, a mí también. De hecho, Quetzalcóatl va a ser una especie de mezcla. Este primer manuscrito va a ser una mezcla entre la parte política de Kangaroo y la parte que podemos llamar exploración de la conciencia interior de The Lost Girl, por ejemplo, la otra novela de Lawrence.
De hecho, regresa a varias ideas que le dan vuelta. Está llena de ideas. No solo es esta idea del regreso, de la metafísica, del propio Quetzalcóatl, sino también la idea del matrimonio como sacrificio femenino, que está en The Lost Girl y vuelve a estar aquí. Sí. Como sabemos, y para los que nos están escuchando, creo que conviene resumir el inicio, ¿no? En el inicio, Kate sale de una pelea de toros en la Ciudad de México, se encuentra un soldado, se llama Cipriano, que parece italiano, pero es pure Indian, y habla English. Estoy usando las palabras del propio Lawrence, ¿no? Y Cipriano la introduce a Kate con un amigo suyo, Ramón Carrasco, que es español y que estudió filosofía en Harvard, ¿no? Como es también una novela de liderazgo, y a mí me interesan mucho las novelas de liderazgo, Volpi decía que muchas de mis novelas son el estudio, digamos, de dos personajes, uno es el discípulo y el otro es el maestro, Sí. para eso clausurado, entonces yo creo que eso me viene también de Lawrence, y de alguna manera Ramón es el líder y Cipriano es el discípulo, el seguidor, ¿no? Entonces allí Kate lee el periódico y hay una noticia extrañísima de que en Chapala las mujeres que están lavando en el lago ven a un hombre desnudo, que podría ser Quetzalcóatl o no, ¿no? Que hay un hombre desnudo que está allí. Entonces Kate va a Chapala y vuelve a ver allí a Ramón, que está en una casa cerca del agua, probablemente la casa que habitaba el propio Lawrence, y empieza este hombre Ramón una revolución religiosa donde él se hace pasar por Quetzalcóatl, ¿no? Y Cipriano, como su asistente, es la reencarnación de Huitzilopochtli, ¿no? Claro. Entonces Cipriano, la investidura, digamos, de Cipriano es Huitzilopochtli. Sí. Don y Ramón es Quetzalcóatl. Así es. Y Kate pasa a ser la Malinche. Así es. Pero aquí no solo es el sacrificio, vamos a decirlo así, del matrimonio, de esta especie de alegoría, también hay sacrificios reales, ¿verdad? Un hombre decapitado, muertos, hay toda una discusión, ¿no? de el sacrificio humano y este regreso de Quetzalcóatl. De hecho, una de las cosas que más mortifican a Kate es la violencia de esta revolución, ¿no? Aunque entiende que esta revolución que inicia Ramón Carrasco es necesaria, ¿no? Es una especie de chivo expiatorio a la... Pero no hay sacrificios humanos en la No hay novela. sacrificios humanos reales, o sea, no. Obviamente no existen, ¿no? No. Pero es esta idea, ¿no? De que debería haber un sacrificio real, ¿no? O sea, obviamente Lawrence está utilizando la alegoría para hablar de cómo podría reencarnar, que por cierto hay que insistir que Carrasco es español. Es criollo, ¿no? ¿O es español? Sí, es de origen español, digamos, sí. ¿No? Sería lo que sería un criollo, ¿no? Pero no es mestizo, no es Indian como Cipriano. O sea, es Quetzalcóatl, ¿no? Sí. Y Cipriano es un indio, ¿no? Como su lugarteniente, Cipriano. Bueno, creo que es mejor palabra esta que has usado que discípulo. Es un lugarteniente porque es una revolución, ¿no? Sí. Entonces, no sé, se le mezclan muchas cosas a Lawrence. Se le mezcla la Biblia otra vez, como en otros momentos, ¿no? Sus lecturas bíblicas, el Arca de Noé. De hecho, va a haber una similitud entre el Arca. Pero él reconoce que la novela, este manuscrito al que tú haces referencia, está muy bien en ciertas cosas, pero que tiene un problema en lo que llamaría él en inglés the marriage plot, ¿no? El argumento narrativo del matrimonio es el que le está costando trabajo. Y probablemente por eso lo que tú hacías referencia, de ahí que haya un problema de sangre, no ha encontrado. Y de hecho está desesperado, dice, no tengo todavía mi novela americana, ¿no? Claro. Comentarte algo muy interesante. Esa novela, sabemos que causó sarpullido en Inglaterra, en Estados Unidos, y es una novela que él creía que era su mejor novela, curiosamente. Él creía eso, sí. Él creía que era su mejor novela. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál piensas que es la mejor novela? Yo no pienso que sea La serpiente emplumada. A ver, es muy... Es muy difícil, no es tenis. Muy difícil, No pero es bueno. de tenis, pero...
Nomás comentar que en su momento la criticaron y fíjate que yo estaba pensando que una de las razones por las cuales la criticaron es por este matrimonio interracial. Es uno de Exactamente. los primeros libros que existen donde hay un matrimonio interracial entre la güerita, ¿verdad? La europea güerita que llega a México y que se va a casar con Con Cipriano. Cipriano, claro. Es un indígena puro y Ujú, derecho. Y hay una escena fabulosa donde en la boda ujú, Cipriano le besa la frente y ella se agacha, se arrodilla y le besa los pies. ujú, Que todo simboliza una cantidad de cosas, que por cierto, luego creo que se llama esta feminista Kate Millett, ujú. famoso libro de 1970, La política del sexo, Sí, sí, creo que sí. se llama, que es donde defenestra bueno, va a ser una de las muchas, antes Simone de Beauvoir, defenestran, atacan a Lawrence Ahora por sí. escenas como esta, donde nada menos y nada más ahora la mujer se tiene que someter pues bueno, al falo, básicamente. A la Se le masculinidad, si le acusaba la queremos decir. masculinidad, se le acusaba de ser novelas, o esa novela especialmente, preponderantemente falocrática. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu Es buena opinión? pregunta y a la vez Muy complicado, muy complicado. es una buena pregunta y a la vez es muy complicada, porque en Lawrence sí hay, por supuesto, un culto a esta energía vital falocentrista, pero también hay un culto enorme a la vitalidad femenina. Y de hecho, esta es una novela sobre Kate, en buena Sobre medida. Kate, Ella es la es protagonista. la Un acto protagonista. de sacrificio por esta idea que yo ligaba de Lost Girl, del matrimonio como sacrificio, de muchas de las cosas que una mujer es y que va a perder por el matrimonio. Pero está juzgando Lawrence en todo caso la institución matrimonial y no la relación humana hombre-mujer, Sí. que para él está en ese amor, digamos, heterosexual está para él en el más alto de los Y niveles. lo dice, el binomio Claro. siempre insiste en que totalmente, sí. Y de hecho, por aquí termina Quetzalcóatl, está frustrado, pero pone las últimas palabras y regresan a Estados Unidos, compran un pasaje para Nueva York en agosto, para que veamos los poquísimos meses. Este Es impresionante. manuscrito acaba de llegar en marzo a México, en abril está en Chapala y en agosto ya está yéndose a Inglaterra. Ya Frida quiere tiene ver que a sus traductor. hijos. Frida también quiere ir a Londres y ver a sus hijos. Dice to meet mother and home, to be mother and be home. Sí. Llegan el 18 de agosto. No, Lawrence no se va con ella. Él No, se queda en Nueva York. exactamente. Se le dice, no, te vas Exactamente. solita. Y por eso se pelean. Él deposita el manuscrito en Nueva York con Thomas Seltzer Sí. eh, eh, y al mero final han comprado los boletos, por eso lo que tú dices, y al mero final él decide que no va a ir, que no va a regresar a Inglaterra, que tiene mala salud. De hecho dice, when I feel sick, I want to go back. When I feel well, I want to stay. Todo el tiempo es el regreso, ya hemos hablado del regreso, ¿no? Y de estas contradicciones, ¿no? Entonces, según él, ahora sí se sentía bien y por lo tanto no no podía ir, ¿no? El pleito es un pleito brutal al que tú haces referencia y ocurre, de hecho, ya en el muelle en Manhattan, Sí, o sí. sea, a ese grado eh, ya están a punto de irse y en el muelle es que él dice, Me lo quedo. siento, yo me quedo. Eh, y, y, y Frida se va, ¿no? Y él recibe una carta de Bessie Freeman, a la que ya también has hecho referencia, que conoció en Taos, diciéndole a Lawrence que se vean, él está en Nueva York, obviamente ya lo dijimos, y que se vean en Buffalo, ¿no? Allí él va a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, Así es. Chicago, Kansas, y ahí se menciona eso, y va a internarse a México nuevamente, pero por la parte del noroeste mexicano, ¿verdad? Que le decepciona un poco Sonora, Sinaloa, no sé si Sinaloa también, pero al final termina en Veracruz. Sí, En Veracruz, ahí sí ya otra vez va a zarpar para Europa.
Así es. Entonces, esa Eh, es la segunda visita, donde realmente no escribe mucho, Nada, no, es no, muy no rápida es esa segunda Oaxaca y donde visita. escribe la serpiente, ¿no? Esa es la tercera visita. La tercera visita. Entonces, estamos que regresa, también lo mencioné, porque te cuento, en el curso pasado hubo un yato donde simplemente me brinqué esta parte para hablar de lo que pasa cuando regresa a Londres y se junta con Frida y les dice a todos, ya encontré Rananim. Y Rananim está en México. Vénganse, anímense. Y la única que Quiere se... llevarse a todos, ¿no? Y llevarse a todos a su utopía esta, ¿no? A su falansterio que va a crear. Porque sigue obsesionado con esta idea, ¿no? Y al final solamente se va a animar esta joven rica, Dorothy Brett, ¿verdad? Que es quien se sube al barco de regreso para llegar a Nuevo México el 5 de marzo de 1924. Llegan los tres. Y ahí es donde se hace lo de la transacción ya legal del rancho a cambio del manuscrito de Sons and Lovers. Ahí también va a escribir The Woman Who Rode Away, en Arroyo Seco, un lugar cerca de donde viven, ¿verdad? Cerca de Taos, etcétera. Y es cuando empiezan a organizarse para hacer el siguiente, tercer y último viaje a México. Y yo tengo aquí que esta tercera visita, Pedro, es el 23 de octubre de 1924. Sí. Ojo, 23 de octubre de 1924 llegan al DF y de ahí casi inmediatamente se van a Oaxaca porque un cura les recomienda que vayan a Oaxaca. Pues ya no quiere regresar a Guadalajara, es muy bonito, pero es demasiado turístico. Y entonces dice, vámonos a Oaxaca, quiero algo primitivo, rural, aborigen. Siempre estaba buscando estos sitios donde la civilización occidental no hubiese llegado y allí van a pasar casi 6 meses, hasta que viene el golpe de la tuberculosis y malaria. Pero a ver, cuéntanos Sí, un poquito de tuberculosis y esos 6 malaria, las meses. dos cosas, ¿no? Sí, las dos cosas. Cuéntanos un poquito de esos 5 o 6 meses donde salen las mañanitas mexicanas, sale la serpiente emplumada, o sea, sale muchísimo de su producción, está frenético produciendo en Oaxaca. De ¿Qué hecho, es nos muy puedes contar? interesante. Participa en muchas actividades, está frenético escribiendo, está frenético entendiendo el lugar, está reescribiendo La Serpiente, sale Mañanitas en México, va a inauguraciones de eventos, participa, digamos, con alcaldes, va de hecho, y está este maravilloso momento en Mañanitas en México, va a Teotitlán del Valle, el pueblo donde se hacen todavía hoy en día, los hermosísimos tapices, y en Teotitlán le toca poner la primera piedra, perdón, no es inaugurar, poner la primera piedra de la carretera que va a ir de Oaxaca a Teotitlán, o de Teotitlán a Oaxaca, más bien, que están ya en Teotitlán. Les dan una de estas comidas maravillosas oaxaqueñas, toman mezcal, y él escribe, esta carretera nunca la van a inaugurar. Durante 60 años va a estar solamente la primera piedra. Y es una predicción absoluta. La carretera de Teotitlán a Oaxaca se inauguró alrededor de los 70, creo que en 76. Pero la primera piedra la ponen en 24, estando él allí. Yo creo que si no hubiera habido el diagnóstico de la tuberculosis, se hubieran quedado más. Sí, Yo creo que sí amó Oaxaca. sí, Bueno, tú sí, escribes una sí, novela entera sí. sobre un viaje a Oaxaca de un grupo de jóvenes buscando esa nueva utopía, que él sí creo que encontró, por lo menos encontró esa energía Sí, sí, brutal de acuerdo. que necesitaba. Hay muchas cartas de él, hay cartas, por ejemplo, a Mabel desde allí, hay cartas a sus editores, hay cartas a Weiner, a Brill. En todas las cartas él siempre está hablando que se siente en casa, ¿no? Sigue con la obsesión del regreso, eso nunca va a terminar, ¿no? Pero Pedro, no sé si vivieron, por leíste. cierto, para quienes les gusten los datos específicos, vivieron en el número 43 de la avenida Pino Suárez, ahí está Yo fui a conocer el la lugar. casa. Yo ¿Así? fui al lugar, sí, sí, fui a conocer el lugar, que es un hostal chiquito que todavía existe, debe estar renovado de lo que era. Me Tú imagino. leíste de casualidad un libro que a mí me impactó muchísimo, lo leí hace 25 años, se llama Lawrence en Oaxaca,
Sí, de claro. Western. La edición del Fondo de Cultura es muy bonita. Wow, wow, qué libro, qué libro, qué libro. De Digo, es hecho, por impresionante. haber leído ese libro, yo había leído Sons and Lovers, Mujeres Enamoradas y La Serpiente. Era lo único que había leído. Leí ese libro y me compré las obras completas que De tengo en Lawrence. Puebla todavía de Lawrence. Y escribí, hace un rato estuve buscando notas mías sobre Lawrence y escribí una idea de novela muy loca que nunca he escrito, que dice, son dos líneas, Eloy, dice, Frida y D.H. como en la novela de Somerset Maugham, Al otro lado del mundo. Contarlo todo con naturalidad. Debo de llevarme el libro de Lawrence, es urgente. Eso es todo lo que, muy urgente, pero nunca escribí la novela, ¿no? Eso demuestra tu pasión de Demuestra escritura. la urgencia, ¿no? Oye, perdón, mencionaste a Es Mohan. importante decir, perdón, nada más rápido, que Lawrence no reescribe Quetzalcóatl. Eso es una práctica que él tiene en muchas de sus novelas. No va a reescribir o a corregir, va a escribir una nueva novela Sí, sobre sí, sí, ese sí. manuscrito. Por eso, no, y son dos novelas distintas, los mismos nombres de personajes si quieres, pero son Hay dos escritores novelas así, ¿no? distintas. La obsesión temática, y por eso quizá aquí podría yo contestar tu primera pregunta en términos de si gana la metafísica o gana la novela. Yo creo que Lawrence sabía perfectamente qué estaba haciendo, era un genio, por ejemplo, de la estructura novelística, era un genio de la descripción, hay descripciones de Lawrence que yo todavía, hay una descripción de un caballo en The Rainbow, que para mí es la más impresionante descripción que yo haya leído en mi La vida. recuerdo lloviendo, bajo la ¿No? lluvia, esa escena, Esta ella escena, desnuda corriendo por el campo, exactamente. es esa con el caballo, Sí. sí, no, es una cosa de las memorables de la literatura Yo creo que universal. de las más memorables de la Sí, sí, literatura de sí, todos sí, los tiempos, ¿no? sí, sí. Y a la misma vez está consciente y por eso reescribe completamente su Quetzalcóatl, ¿no? De hecho, al principio se seguía llamando, la novela se seguía llamando Quetzalcóatl, no se llamaba. Es Seltzer, creo, o no sé quién que le Es cambia el Seltzer, es título, porque le exactamente dice, no quien. van a entender nadie ¿Quién va el a entender espíritu. Quetzalcóatl? Mientras que la serpiente emplumada es súper sugerente, ¿no? Es un gran Aunque título. fíjate que la edición cuando la compras, fíjate, cuando la edición cuando la compras, Ajá. aparece de subtítulo, todavía aparece de subtítulo Quetzalcóatl Sí. como Ah, subtítulo, en la casualmente. tuya. Yo tengo una de Wordsworth Classics, aquí la tengo a la mano, con la introducción de Cedric Watts. Ahí está, como Ah, subtítulo mira, en la Quetzalcóatl. mía no, en la mía ya no. Muy interesante, pero es curioso porque en la introducción de la versión que yo tengo, que es de Cedric Watts, eh, lo primero que vemos, o sea, la primera frase de la introducción es una cita de Martin Sicker que dice, Anything to do with DHL is rather dangerous. Todo lo que tenga que ver con DHL, y no es por supuesto la compañía de mensajería, es absolutamente peligroso. La compañía de No, mensaje. no hay manera, no hay manera de que no sea DHL. peligroso acercarse a DH Lawrence. Claro, no perturba. Es un Leer a escritor. D.H. Lawrence representa un replanteamiento de muchas cosas. O sea, por eso es que no puede haber respuestas unívocas y decir, sí es una novela tal, sí resuelve tal conflicto. Yo creo que las novelas de Lawrence, mientras que él sí está queriendo resolver algo metafísico muy complejo, plantean más preguntas que las propias respuestas. ¿Por qué? Porque tienen personajes, son novelas, no son ensayos. No solo está el elemento añadido al que ya has hecho referencia vargallosianamente, sino también está el hecho de que sí le importan mucho los personajes. Claro, La gran claro. diferencia, y creo que tú lo decías hace un rato textualmente, la gran diferencia entre Quetzalcóatl y la serpiente emplumada es que los personajes están muchísimo mejor desarrollados, no son solo ideas o encarnaciones de ideas como en Quetzalcóatl, ya son personajes de carne y hueso, ¿no? Algo que me permites mencionar, Pedro, justamente, y esta sí es una teoría mía, 100%. Cuando ellos regresan en el 24, se entera que su padre acaba de morir. Él en ese momento piensa, fíjate, que para mí esta es mi teoría. uh -huh. Él piensa que quiere reescribir Sons and Lovers, porque él siente siempre que le hizo flaco favor a la representación que hizo de su papá en esa novela autobiográfica del papá minero, y sobre todo la mamá es la que queda como bien y el papá queda como mal, y él sentía que tenía que, una gran tontería, reescribir Sons and Lovers, es como, Claro. ponte a reescribir una de tus novelas de hace 20 años, es lo que Imposible. es, y bueno, Claro.
Pero bueno, no lo hizo finalmente, pero mi teoría es la que sigue, Pedro. Sí. Y es que el elemento, perdóname, voy a decir otra vez, falocrático del padre, va a aparecer en la reescritura de Quetzalcóatl, es decir, en la serpiente emplumada, vamos a ver de forma simbólica, si tú quieres, no es que hay un personaje del Claro. Papa, No, ¿verdad? no existe, Es de hecho. decir, puede ser Cipriano, puede ser Don Ramón, pero necesita de alguna manera, frente al poder avasallador de lo que él siente, este gineceo que es Frida o que fue su madre, necesita esta fuerza que es la del padre. Entonces, a mí me parece que hay una especie como de vindicación del padre, incluso a nivel muy inconsciente, a través de las páginas de la serpiente emplumada. Pero, repito, esa es mi teoría medio psicoanalítica. Es, es muy interesante. De hecho, justo lo que yo quería hablar es que además de que obviamente hay cambios de nombres, el lago Chapala se llama lago Sayula, Kate Sí, Burns se convierte en Kate Leslie. Me interesa justo por eso y por lo que estás comentando la propuesta de matrimonio de Cipriano ya en La Serpiente, ¿no? Porque está presentada como una especie de terapia, ¿no? Eh, hacen yoga y hacen hacen yoga, ejercicios ¿no? rituales. Sí. En su proyecto, necesita este proyecto, necesita una mujer y le dice en la edición en inglés, you marry me, you complain you have nothing to do. O sea, tú te casas conmigo, tú te quejas de que no tienes nada que hacer. Y le dice, socialism in Mexico is nothing but an infectious disease like syphilis. Y hay una implicación de que el matrimonio de Kate es sifilítico. How could she marry Cipriano and give her body to his death? Ese sacrificio del que yo estaba hablando antes, ¿no? En tercera persona. ¿Cómo va a casarse con Cipriano y entregar su cuerpo a la muerte? You won't let me go, she says to Cipriano, ¿no? En las últimas palabras de la novela le dice justamente, en vez de las últimas palabras del Ulises, sí quiero sí, aquí es nunca me dejarás ir, ¿no? Porque me he sacrificado a ti, ¿no? Y recordemos esa escena en que se sienta, digamos, en una especie de su trono divino en la casa de Cipriano, Kate, y de alguna manera es otra vez una dinámica bastante extraña lorenciana, vuelve a recuperar su virginidad. Sí, sí, Y sí, ahí, sí, es como haber recuperado su virginidad, ese matrimonio. Claro, sí. want to begin again, save by refinding one's virginity. Y es la sangre. Y ahí Ojo, la está, claro, sangre. ¿por qué recuperar la virginidad? Esa especie de sangre primigenia, ¿no? Mm, mm. Entonces, eso es uno de los momentos, yo me acuerdo cuando leí la primera vez La Serpiente, que más me impactaron, ¿no? Después del Sí, sí, matrimonio. sí, Me sí. pareció, ¿Cómo la leen ahora? ¿Cómo la leen los hombres y las mujeres mexicanos y mexicanas? ¿Cómo se lee esta novela? Y la otra pregunta es, ¿qué perfil educativo tiene el lector de Lawrence para poder interpretarlo? Porque si hay que, a ver, cualquiera lo puede leer, ¿verdad? Pero depende de tu background, digamos, de tu cultura y tus antecedentes literarios, culturales, filosóficos, para leer, no voy a decir que correctamente a Lawrence, porque no existe lo correctamente, eso ya lo sabemos, pero para poder hacerle justicia y no caer, por ejemplo, y perdóname esta mención, releyendo para el día de hoy la introducción de John Warden para el libro este de Plum Serpent, que lo acusaron de fascista a Lawrence. Hay una frase que dice, Warden dice, debió haber Lawrence dejado en la versión final de boca de Cipriano y no la deja, la elimina, donde Cipriano, más o menos voy a traducir, sí. El fascismo nunca podrá contra la lujuria de la anarquía, que esta anarquía es lo que está en el fondo de cualquier fascismo. Los fascistas solamente viven porque they bullied society, porque acosan a la sociedad. Es un gran movimiento el de los bullies,
lo mismo que el comunismo es Ujú. otro bully movement. Perdóname, bully, que no, bullear se dice. Entonces, para él le parece que el comunismo y el El fascismo fascismo son la misma cosa, ¿no? son la misma cosa. Entonces, muchos, y dice Lawrence, eliminó esa frasecita, perdóname, de la boca de Cipriano en la versión final, y dice John Wharton, dice, bien hubiera hecho Lawrence en En dejar dejar. esa frase para que sus detractores de que era medio fascistoide, no, Lawrence no era fascistoide, No, para nada. parece por el tema del liderazgo, porque como bien dijiste, es uno de sus temas, el liderazgo, ya aparece en Aaron's Rod, aparece en Claro. Kangaroo, aparece aquí, es uno de sus obsesiones. Es como decir que es fascista porque en Paraíso Clausurado y en muchas de tus novelas, Pedro, está el tema del discípulo y del maestro, Ujú. ¿verdad? Y hay manipulación, siempre hay manipulación entre el discípulo y el maestro, ¿no? Yo creo que eso es muy distinto. ¿Cómo Sí. crees tú que lo leen Es actualmente? muy ¿Cómo buena habría que pregunta. leer esta novela, Es Pedro? muy buena pregunta. Yo creo que se lee muy poco Lawrence en México, en general, no solo La Serpiente, por un lado, y por el otro, es muy curioso, cuando se lee como alegoría estrictamente de lo prehispánico. No es gratuito, que por un lado te estoy diciendo que no se lee mucho, y por otro lado, si vas a los pueblos en México, en todas las ferias de pueblo hay una edición pirata de La Serpiente en Pluma. Tú vas a la feria de Cholula y te vas a encontrar en los libros piratas una versión de La Serpiente Emplumada y una versión del amante de Lady Chatterley, por cierto. No, sí, que es la novela más pirateada del siglo XX. Ah, no sabía eso. Sí, No sí, sí, sabía sí, la eso. novela más pirateada del siglo XX. Pues en Lady español la Chatterley novela Lovett. más pirateada tiene que ser La Serpiente Emplumada, por lo menos por lo que Pero yo he la visto. gente la lee, Pedro Real. No creo. Yo creo que se la compran, les ha de parecer tremendamente densa Sí, y no creo que puedan penetrar en ella. Les falta, por un lado, este bagaje, pero también es una lectura bastante, este bagaje de quién es DH, qué está haciendo, qué quiere hacer. Y por el otro lado, también creo que a Lawrence sí le ha hecho mucho daño la lectura a lo largo de las décadas, las lecturas feministas. estoy totalmente de acuerdo con eso. Perdón, con respeto a las feministas que nos están oyendo, pero sí creo que las Sin lecturas embargo, empieza a feministas, ver, sí, curiosamente, empieza a ver biógrafas, mujeres, que lo ven de una manera distinta. Yo te recomendaba hace tiempo cuando hablábamos el nuevo libro de Frances Wilson, que escribió antes una biografía de Thomas de Quincy y ahora ha escrito una biografía excepcional que se llama Burning Man, El hombre en llamas, los, The Trials of D.H. Lawrence, los intentos, no son los juicios, ¿no? sí. No habla de los juicios, sino... Y es una gran biografía porque intenta comprender, justamente ella se plantea esta misma situación. Yo soy mujer, soy una gran lectora de D.H., me encanta D.H., puedo hablar de sus contradicciones, por supuesto, y puedo criticarlas, pero eso no me impide leerlo eh, eh, como mujer y comprenderlo desde el lado femenino. De hecho, ella interpreta, y lo comentábamos también hace tiempo, es una interpretación propia suya que no, digamos, no abunda en ella, no abona argumentos, pero que en realidad DH ya sabe que se está muriendo, ha negado Sí. su diagnóstico y Ujú. que para él en realidad ya la gran preocupación es qué va a pasar con Frida viuda, con la viudez de Frida. Y que Kate es un trasunto de él, pero también puede ser un trasunto de Frida sin Cipriano y él como Cipriano, Pero ¿no? ¿sabes qué? También Mabel, porque fíjate, esto es Claro. muy interesante y sí hay críticos que han mencionado esto. Mabel Mabel Luján. dice que ella es Kate, ¿no? Mabel, Claro, ella claro, cree que es Kate y y Frida se Cipriano carcajea, ¿no? es Tony, el Claro, marido, sí, claro, Tony, el marido que es navajo es Navajo, ajá. de Taos, ¿verdad? Y Mabel, los, recordemos que Lawrence constantemente, no solamente una persona es No, una no, no, hay una, como amalgama. los grandes novelistas lo que hacen es unir en un personaje, incluso los muy autobiográficos, unir en un personaje elementos de muchos otros personajes. Entonces, cuando incluso en muchos novelistas autobiográficos una persona quiere reconocerse en determinado personaje, pues hay un daño ahí enorme de su propio ego porque no es esa persona, ¿no? Que es un poco lo que le pasó a la tía Julia, a la verdadera Julia, con
Julia Orquídea. Con Vargas Llosa, porque no es Julia, o sea, Sí. es y no es Julia. Es y no es. Ese no es, pero tienes razón, aquí está Mabel un poquito y Tony, ¿verdad? Que habían sido sus anfitriones, reelaborados en esta relación de Cipriano, el indígena mexicano, casándose con Kate, la irlandesa, ¿no? Otra cosa muy interesante. Digo, Ahora, fíjate, nada más para terminar, como esta relación paranoica que tiene Lawrence con la vida, por un lado, y absolutamente, por eso digo que no es que hubiera poca conciencia de su enfermedad, ¿no? Entonces, le escribe, de hecho, a Amy Lowell: por fin terminé mi novela mexicana y ese mismo día caí como si me hubieran disparado en los intestinos. y fue el real, así fue. Y ese colapso, por cierto, además coincide con un terremoto en Oaxaca, ¿no? Okay. O sea, hay un terremoto en Oaxaca, él se desvanece justo al terminar la novela, ¿no? Y para colmo de males, Pedro, el doctor le dice primero, el de Oaxaca, que no puede regresar ni a la Ciudad de México, tiene que esperarse allí hasta que medio se recupere. Finalmente ya regresa a la Ciudad de México. Otro Quieren doctor. irse a Inglaterra, él y Frida, y el ¿Cómo doctor te les puedes dice, quedar? ve la radiografía y le dice, pero ni madres, pueden viajar ustedes ahora, Y ¿no? se alarga esta estancia. Gracias a Dios ya había dado punto final a la serpiente emplumada, justamente 3 o 4 días antes del ataque de tuberculosis y todo esto. Allí, por cierto, me acuerdo el libro de Ross Parmenter, es cuando ya Lawrence le empezó a agarrar mucho odio, coraje a México. Ahí es cuando el calor de Oaxaca, la insalubridad o lo que sea, él siente que es la puntilla, y es cuando dice, yo ya no puedo más, y regresan a Taos, pero para realmente irse a Inglaterra nuevamente. Pero ahí en Taos hacen esta negociación a la que hemos estado haciendo referencia, del manuscrito de Sons and Lovers, y es interesante simplemente por lo que hablabas tú de los precios y de cuánto costará el manuscrito. Mabel Town, como ella le decía al rancho, había comprado el rancho en $1,200. Desde entonces, pero $1,200 se lo había dado a su hijo. Luego se lo compró con un poco de dinero, según parece, y una chamarra de piel de búfalo. Así recupera el rancho ella, ¿no? Y luego se lo dio a Lawrence, pero con el nombre de Frida. Y ya nunca van a A nombre regresar de Frida, a ¿no? América. Esa va a ser su última visita a América. Pedro, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero te quería, para cerrar, porque ya recorrimos las 3 visitas a México realmente y sus visitas a Taos. Danos tu opinión de 2 cosas. Lawrence en general, como el gran novelista polémico que fue en el siglo XX en general, tus gustos, tus no gustos, etcétera, y específicamente la serpiente emplumada dentro de este contexto. ¿Cuál sería lo que nos querías decir y a las personas que nos están oyendo? Yo creo que Lawrence es probablemente no solo uno de los más grandes novelistas ingleses del XX, sino uno de los novelistas que mejor entendió su tiempo. No escribe para el futuro, no es Orwell, no está escribiendo, pese a que su prosa es una prosa muy trabajada y muy cuidada, no está escribiendo en el modernismo de Joyce para revolucionar la forma. Es el gran novelista de la conciencia y de la conciencia del ser frente a su tiempo, frente a las guerras, a la devastación, de hecho, de la Primera Claro, Guerra no Mundial, hablamos de eso. Eso es con toda importante. seguridad. Sí. Acaba de aparecer y tú y yo quedamos maravillados con la nueva versión de El amante de Lady Chatterley, la nueva película. Buenísima. Eso habla de que se esté haciendo nuevamente una película sobre una de las novelas más intensas e interesantes de D.H. Habla de su vitalidad. Por un lado, si bien dijimos hace un rato que muy probablemente los lectores contemporáneos de México no entiendan la serpiente emplumada en general, no quiere decir que los lectores no entiendan a Lawrence.
tan lo entienden que las adaptaciones, esta última, por ejemplo, muy fiel a la idea atrás de la novela, a la idea de la libertad femenina, a la idea de la destrucción de la masculinidad después de la Primera Guerra Mundial y de la castración incluso que provoca la guerra, me parecen que son de una vigencia brutal. Y esa película lo muestra, de un feminismo, cuando se entiende bien, Lawrence, de un feminismo bien entendido, de un feminismo en donde Lawrence está, ya lo dije yo al principio de esta plática y lo insisto como tema, está pensando el matrimonio como una institución terrible y a la mujer que se casa como una mujer que se sacrifica, pero no a la relación humana y al amor que para él es central, y sin eso no puede existir el ser humano y ni tiene sentido la vida, ¿no? Por este vitalismo y esta búsqueda de algo primigenio. Entonces, yo me quedo con Sons and Lovers, con Mujeres Enamoradas, me quedo con El amante de Lady Chatterley en ese orden, y la siguiente novela para mí es The Rainbow, y ya después La serpiente emplumada. No la pongo entre mis top 3, ¿no? Entre mis 3 primeras novelas de D.H., pero entiendo lo que está queriendo hacer. Es una novela desgarrada, es una novela final de un hombre que apenas tiene 50 años, ¿no? Lo que 50, si muere a los 44. Muere a los 44, ¿no? Exacto. Que 40, 40. apenas tiene poco más de 40 años. Sí. Y sin embargo es una novela final y tiene los rasgos de una novela final. Podía ser la última novela de Tolstoy, ¿no? Sí, 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 sí. Es un viejo que ha seguido, creo yo, la máxima de Chama Lima, de que uno debería despertarse todas las mañanas como un recién nacido y morir todas las noches como un anciano, todas las mañanas saborear con asombro la papaya que ha tomado todos los días y la guayaba que no ha probado nunca, ¿no? Y Lawrence tenía este vitalismo que les ama, representa en esa imagen poética maravillosa, ¿no? De volver al siguiente día con energía renovada, con asombro brutal, pero con una sabiduría profunda. Entonces, si bien La serpiente no es una de mis novelas favoritas de Lawrence, sí es una de mis novelas favoritas de todas las novelas de todos los tiempos, curiosamente, y entiendo que es una novela de una cierta urgencia vital para Lawrence. Algo que quiero mencionar es ahorita me acordé una frasecita que Lawrence, no sé en qué año la dijo, pero cuando lo acusaron de machista, dijo, con perdón, pero yo he hecho más por las feministas con mis novelas que lo que han hecho todos los movimientos sufragistas de las mujeres de su tiempo. O sea, realmente él, o sea, es muy interesante porque es que es un tipo controversial. Él Muy se creía controversial, claro. feminista y luego hay feministas, como tú dices, explicaste, que le han hecho mucho daño, desgraciadamente, porque sobre todo es el novelista de la contradicción por antonomasia. ¿Y qué mayor De la ambigüedad. contradicción? ¿Cómo? Es una persona que está tan convencida de ciertas cosas universales y sin embargo sus personajes son ambiguos. Se Sí, mueven en esas son ambiguos. contradicciones. Y se Como son mueven los de esas grandes personajes contradicciones. literarios. Los Y cada grandes novela personajes es una nueva literarios son contradicción. ambiguos, exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces digo que, perdón, qué más claro ambigüedad y contradicción que esta conversación. Digo, Pedro, yo creo que los que nos van a escuchar van a decir, bueno, a ver, entonces al final, ¿qué? Pues al final nada. Al final no hay nada claro, con la pena, pero no hay nada más que, perdón, acercarse a las novelas de D.H. Lawrence y ver su evolución, si las quieres leer en orden o no, si te interesa entender la evolución de una mente explosivamente creativa, con una imaginación espeluznante, que por cierto, independientemente de si es o no es nuestra favorita de Plum Serpent, yo sí voy a decir una cosa, que para mí es la gran novela de la imaginación de D.H. Lawrence. Es donde todos sus atributos imaginativos se dan la mano a niveles que yo creo que ninguna otra novela existían, porque realmente se inventa un territorio, cosa que, o sea, se inventa un mundo, un México que
perdón, repito, si nosotros como mexicanos queremos acercarnos a ella pretendiendo leer una radiografía de 1923-24 en México, pues estamos equivocados. Hay que leerlas, hay que leerla como un artista que llega a un país y se inventa una novela y se inventa con su poder de la imaginación todo un mundo, por cierto, que es incluso medio bíblico el libro. No hablamos Lo de... que yo decíamos, hay muchas referencias bíblicas, ¿sí? Bíblicas el tema del paganismo, que ya venía, claro. que termina siendo un paganista contra el cristianismo, arremete, por supuesto, ¿verdad? Él cree que hay que volver a las ideas de los griegos o de los antiguos dioses tutelares mexicanos, o aztecas, ¿verdad? Y informa La serpiente emplumada de poemas. Ninguna novela de D.H. Lawrence está llena de poemas que escribe exprofeso para estos rituales que con aparecen. Cantos supuestamente y rituales prehispánicos, sí. Claro. O sea, es como un pequeño, perdón, es un pequeño Don Quijote, todas las distancias salvadas. Es decir, hay de todo para todos. Y una cosa que sí tiene La serpiente emplumada por encima de cualquier otra, que para mí es un ingrediente importante, para mí, de las grandes novelas, Pedro, y es la incomodidad. Sí. A mí me parece que las grandes novelas tienen que provocarnos e incomodarnos y no dejarnos pasivos, sino perturbar. Y yo creo que, de veras, todas las novelas de Lawrence perturban, pero esta perturba muchísimo. Y como mexicano nos perturba más. Por supuesto. Entonces, yo creo que es un reto, un desafío, la verdad, y que deberíamos, los invito aquí, para que se acerquen. Tal vez no sea la mejor, eso ya es cada quien a su gusto, pero como mexicanos, esa, y por cierto, la magna novela de Malcolm Lowry, también, como mexicanos, Bajo el volcán, claro. del volcán, también deberíamos todos los mexicanos leer, creo yo, para entender cómo nos ven, cómo nos vieron estos británicos en el siglo XX. En inicios del siglo XX. Yo quisiera también terminar citando a su gran amigo, a su amigo Aldous Huxley. Huxley, en el prefacio a la carta intercambiadas entre D.H. y él, probablemente hace el retrato que a mí más me gusta, que yo he leído de Lawrence. Dice, era un artista primero que nada, y el hecho de que su ser solo se entienda como artista explica una vida que, por decirlo menos, es inexplicablemente extraña. El espíritu de Lawrence era nocturno. Estaba en casa en el misterio de la oscuridad. Y aunque me exasperaba muchas veces, siempre admiré, sin ninguna medida, su lealtad a sí mismo. Esta lealtad es fundamental para poder entender lo que el mundo encontró extraño en sus pensamientos, en sus ideas y en su comportamiento. Esa lealtad absoluta a quien él creía que él era y a su compromiso como artista, probablemente no tengan parangón, por lo menos en las letras, probablemente en otras artes, pero en las letras no tengan parangón en el siglo XX. De acuerdo completamente. Es fiel a su arte, ¿no? Al arte de la novela. Bueno, y también poesía, cuento, y hasta pintor. Y hasta pintor, como vemos aquí atrás, ¿no? Sí, hasta pintor. Bueno, Pedro, ya creo que nos alargamos, nos pasamos del tiempo. Yo quedé súper feliz, súper contento. Gracias. Igualmente, me encantó la invitación. Aprendí cosas nuevas sobre Lawrence, nunca se termina de aprender. Claro. Y bueno, pues me despido, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.